palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes». Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos, Dios es amor. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy el Evangelio de San Lucas nos muestra un hecho extraordinario. En realidad son dos acontecimientos, pero uno es más impactante que el otro. En primer lugar, se muestra un hombre que tenía un demonio que era mudo. Y por eso la persona no podía hablar, porque el demonio no lo dejaba hablar. En cuanto Jesucristo expulsa a este demonio, la persona recupera el habla y puede hablar sin problema. Eso es muy interesante porque la Biblia nos asegura de que una cosa son los problemas naturales que tenemos, como enfermedades o inclusive problemas psiquiátricos, y otra situación muy distinta es cuando una persona está influenciada o poseída por espíritus malignos, porque en cuanto ellas son exorcizadas, ¿no es cierto?, y el demonio se va, la persona puede vivir su vida normal. Entonces, es interesante que empieza así, diciendo que Jesús expulsa a un demonio que era mudo. Era el demonio el mudo, no la persona. ¿Y qué sucede cuando alguien tiene un demonio mudo? Desde el punto de vista de la fe cristiana, no puede hablar las grandezas del Señor, no puede alabar a Dios en forma pública, al menos porque siente vergüenza. ¿Qué dirán? Está en un ambiente de amigos, en ambiente laboral o lo que sea, y no se atreve a decir soy cristiano y yo amo a Jesús, o no estoy de acuerdo con esto que están hablando, o se deja llevar por la corriente y si se está diciendo algo que es obsceno, algo que es malvado, perverso, yo también me río y sigo esa masificación. En ese momento estoy atacado por un demonio mudo, porque me impide ese demonio, por vergüenza, por respeto humano, dar testimonio de Cristo.
Entonces ese es un demonio que afecta mucho hoy, sobre todo a nuestra comunidad católica, porque queremos vivir, ¿no es cierto?, en forma bien tibia, bien como mediocre. Nos sentamos en la silla de Cristo cuando nos conviene y en la silla del mundo cuando nos conviene. Pero hoy en día no podemos seguir así. Tenemos que definirnos. Si soy de Jesús, tengo que proclamar bien alto: amo a Cristo, soy cristiano, soy feliz de ser católico y no siento vergüenza por eso. Y ahí recién estaremos libres del demonio mudo. Y Jesús nos puede liberar de ese mal si se lo pedimos con fe. Es muy importante superar a este demonio mudo que nos impide evangelizar. La tarea del cristiano, de todo bautizado, es ser misionero, llevar la palabra de Dios, tal vez así no con la Biblia debajo del brazo, aunque eso también está muy bien, sino que con hechos, con palabras, con distintas maneras, para poder proclamar vivamente que yo amo a Cristo, que creo en Él y que no quiero vivir bajo este influjo del demonio mudo. Entonces Jesús nos puede liberar rápidamente si se lo pedimos, como vemos acá en el Evangelio. Inmediatamente el mudo se pone a hablar, seguramente a alabar a Dios y a darle gracias a Jesús. Pero es mucho más impresionante lo que ocurre después, porque hay un grupo de fariseos y de jefes religiosos de los judíos que dicen algo que es espantoso. Dicen que Jesucristo está liberando a los posesos porque Él mismo es como un brujo, o Él mismo está endemoniado. Y lo dicen así, con esas palabras, ¿no? Libera a los posesos con el mismo poder de Belzebul, que es lo mismo que decir Satanás. Es terrible, ¿no? Acusar a Jesús, que está actuando como un endemoniado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús dice claramente que no tiene perdón de Dios. Dios puede perdonar todos los pecados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Dios puede perdonar que hayamos practicado brujería, Dios nos puede perdonar que hayamos deshonrado a nuestros padres, que es algo terrible. Dios nos puede perdonar haber matado a alguien, haber cometido un aborto. Dios nos puede perdonar haber cometido crímenes o pecados sexuales, haber robado, haber mentido, haber codiciado bienes ajenos, haber tenido envidia, haber deseado a la mujer o el hombre del prójimo. Todo eso lo puede perdonar Dios, hasta los pecados más y más graves los puede perdonar, hasta el pecado de matar a Dios mismo, porque las personas que estaban crucificando a Jesús estaban matando a Dios hecho hombre, y Jesús ya los estaba perdonando. No les tomes en cuenta este pecado, Padre mío, no saben lo que hacen. El único pecado entonces que no puede perdonar el Señor es el pecado contra el Espíritu Santo, que es lo que cometieron estos fariseos acá, diciendo que Jesús actuaba con un espíritu inmundo, porque están diciendo que el Espíritu Santo es el enemigo de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos el bien por el mal, o el mal por el bien, afirmamos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y nuestra época es muy dada a hacer este tipo de cosas hoy. Entonces estamos pecando contra el Espíritu Santo. Y por eso hoy día nosotros, escuchando esta palabra, queremos pedirle al Señor que nos libere de esta tentación, que es en el fondo entregarle completamente nuestra vida al príncipe de las tinieblas. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, es estar tan integrado con las fuerzas del mal que empezamos a ver lo que es de Jesús, lo que es de la fe, lo que es de la Iglesia, como algo malo, algo perverso. Es como en estas películas de vampiros donde se le presenta una cruz y sale corriendo el vampiro, ¿no? Eso simboliza lo que pasa con los demonios. Los demonios no soportan las imágenes religiosas de la Virgen, de Jesús, de San José o el agua bendita. Y eso es lo que pasa con los posesos. No resisten esos signos religiosos. Claro, porque están tan apegados a lo malo. Pero no es tan grave, queridos hermanos,
estar poseído por un demonio como pecar contra el Espíritu Santo, porque una persona posesa puede ser liberada y a lo mejor puede ser incluso un santo que está influenciado por el demonio, porque no le está entregando su voluntad al enemigo, sino que está siendo atacado por él, que es distinto. Pero que es terrible es lo que le pasó a los fariseos, ¿no? Y que nos puede suceder también a nosotros. Nadie está libre de confundirnos tanto que empecemos a hablar contra la Biblia, contra la enseñanza de la Iglesia, contra la Virgen María. Y esto le puede pasar especialmente a los religiosos. A veces hay personas que, siendo católicas, no reconocen las apariciones de la Virgen, por ejemplo, que han sido tan importantes en estos últimos siglos. Guadalupe, especialmente, Lourdes, Fátima, donde la Madre Santísima nos ha dejado mensajes importantísimos, que nunca contradicen a Jesús, todo lo contrario. La Madre solamente repite lo que ella misma dijo en Juan capítulo 2. Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Si Jesús dice, recen, conviértanse, ella nos dice lo mismo, oración y penitencia. ¿Por qué? Este es el tiempo de María que estamos viviendo. Entonces, miren qué bonito, el Papa Francisco, que está inspirado por el Espíritu Santo, mañana 25 de marzo, va a consagrar a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, todos aquellos que estaban pecando contra el Espíritu Santo porque decían que no reconocen, no creen en estas apariciones, e incluso hablaban mal de ellas, tienen que ahora morderse la lengua, porque el Papa está afirmando y confirmando que eso fue cierto, que la Iglesia reconoció esa manifestación de nuestra Madre, que es por nuestro bien. Es un mensaje tan bonito, y lo que ella solamente pidió, entre otras cosas, era que el Papa consagrase a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y diversos papas en la historia del siglo XX lo intentaron hacer y lo hicieron, pero nunca se ha hecho de forma explícita nombrando a Rusia en comunión con todos los obispos del mundo, y parece que mañana está todo preparado para hacerlo. Qué lindo es entonces estar inspirados por el Espíritu Santo, y un signo de que estamos con Jesús, que estamos por el camino del bien, es amar a María. Quien ama a María tiene un gran signo de salvación. Como decía San Bernardo de Claraval, nunca se ha escuchado hablar que una persona que se consagre a María se pierda, se condene. Es imposible. Quien le ha entregado su corazón de veras a la Santísima Virgen, y es voluntad de Jesús que lo hagamos, como Juan al pie de la cruz, entonces ya tiene garantizado el camino de la salvación, porque la Madre lo único que quiere es conducirnos por el camino de su Hijo Jesús. Qué grande es la Madre del cielo. Y bendecidas son las familias que tienen una buena mamá, porque cuando una madre es creyente, es humilde y ama a Jesús sobre todas las cosas, ella, aunque sea muy sencilla en su forma de expresarse, está sembrando la verdadera fe en su esposo, en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. Es el caso que hoy celebramos un aniversario más de María Sara Inay, que aquí está anotado 12 años, pero son 11 en realidad. Son 11 años de fallecimiento de esta hermana que aquí estuvimos en este mismo templo en un día como hoy, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Que cuando ella partió al cielo junto a Jesús, esta familia, que hoy está cantando en el coro, se comenzó a acercar mucho, mucho más a Jesús, a la Iglesia, a la fe. Qué grande, ¿no? Entonces ahí se cumple lo que dice Cristo también, ¿no? Que una semilla que muere puede dar mucho fruto, porque se convierte en un gran árbol. Y esa fe que María Sara Inay le transmitió a su familia, especialmente lo vemos en su esposo, en don Manuel, y también en todos sus hijos y nietos, es, yo creo, un gran fruto de esta hermana
que entregó su vida, bueno, pero la entregó a Jesús, y seguramente para que todos sus hijos pudieran seguir el camino del Señor. Y así ha sido hasta hoy. Por tanto, queremos agradecerle hoy día al Señor por habernos regalado a María. ¿Qué sería de nosotros sin una madre como ella? La Iglesia es una familia y toda familia necesita una buena mamá. La mamá es la clave. Y así lo decían los antiguos padres de la Iglesia, ¿no? El hombre o una familia se salva gracias a la mujer, gracias muchas veces a una buena mamá. O se puede perder también por causa de mujeres que no siguen el camino de María, sino el camino de Eva. Porque una mujer que le entrega su corazón al maligno, como lo hizo Eva, entonces produce frutos de muerte. Como el caso de ella misma, Caín, su hijo, que mata a su hermano Abel. Entonces, queridos hermanos, hoy le damos la gracia a Jesús, porque Él nos regala esta fe, este Espíritu Santo y un camino muy práctico de estar siempre con Él y no cometer el orgullo de pecar contra el Espíritu Santo, de enmendarle la plana a Dios, de querer nosotros decir cómo debe actuar la Iglesia, cómo debe ser la Biblia, cómo deben ser los mandamientos de Dios, porque eso realmente es pecar contra el Espíritu Santo, sino con humildad, con sencillez, dejarnos primero acoger, amar, purificar, consolar por esta Madre Celestial que nos limpie nuestras heridas espirituales, que son nuestros pecados, que nos tome de la mano y nos enseñe y nos conduzca siempre a seguir el camino de Jesús. Así sea. Amén.